Gerardo, primero me disculpo por el tono de mi voz. No he podido recuperarme, que me sirve para justificar o para argumentar de manera libre en este momento. Bueno, yo quiero hablar en tres rangos. Como presidente del Instituto Belisario Domínguez, como coordinador parlamentario de esta bancada, la del PRD, y como senador de la República, si me permiten. Como presidente del Instituto Belisario Domínguez, debo decirles que es un centro de investigación legislativa que está conformado por investigadores que están electos mediante un proceso de oposición conducido por universidades, por académicos, por ninguna recomendación política. Esa fue la transformación que hicimos del Instituto Belisario Domínguez en este Senado de la República. Que todos los fondos del instituto, como presidente del Senado, los entrego al manejo de investigación y editorial del instituto. No hago ninguna otra actividad desde el instituto más que la estrictamente académica, editorial y de investigación. Y es así como logramos la edición de muchísimas obras. Por ejemplo, también estamos por presentar la edición, una compilación de todos los números de esa revista que fue un medio de comunicación oficial del Partido Comunista, El Machete. Ya la tenemos terminada, es una obra de colección. Y así conseguimos esto. Una tarde estaba yo en mi oficina trabajando y le llamo a mi coordinador de asesores, Onel Ortiz, para decirle que deberíamos de hacer algo con la obra de Manuel Camacho, y me dice: Caro, ya se nos adelantó. Ya tiene recopilado, ordenado. No me detuve a ver si había índice o no. Ahora el doctor Valadez descubre esa omisión y le encargamos que largue el índice, ¿no? Digo, para terminar bien la obra. Y fue así como pudimos conseguir esto. Por eso, en el aniversario luctuoso, cuando usted sugirió la impresión de esta obra, yo dije que estaba en curso. Se pudieron conseguir las autorizaciones necesarias y aquí está la obra. Por cierto, de ella tendrán todos los que vinieron hoy un ejemplar al terminar, a la salida del evento. Como coordinador parlamentario, fíjense que qué difícil para mí empezar una coordinación con personajes tan importantes en mi bancada como Manuel Camacho, como Alejandro Encinas, como muchos otros, ya con historia política y con enorme capacidad de deliberación y de debate. ¿De verdad que sí? ¿Cuál era el reto de Miguel Barbosa, coordinador? Acreditar que podía ser coordinador de personajes como Manuel Camacho. Todo lo primero que aprendí fue hablar con ellos. Tuve el privilegio de aprender a hablar con ellos. Manuel Camacho tenía una visión estratégica de la política. Con él hacíamos reflexión estratégica de cada momento que estaba ocurriendo en la política nacional y la visión y posición que tenía que tener el grupo parlamentario. Nunca fue opositor dentro del grupo parlamentario. Por el contrario, fue constructor, como todos los que están en el grupo parlamentario. Sin duda que sí. Yo identifiqué la animadversión que el actual gobierno tenía por Manuel Camacho y por Marcelo Ebrard.
la identifiqué, la ubiqué y tuve conocimiento de ella. La razón no la conozco, pero era una posición adversa de manera absoluta. Le dije a Leti, ¿lo digo o no lo digo? Dice, dilo. Eso existió. Eso existió. Pero ante eso, él, con su consejo, y nosotros formamos un grupo parlamentario opositor que se diferenció de muchos, hasta de la dirección de nuestro propio partido. Así lo hicimos y así lo asumimos. Un hecho a destacar en este sentido fue cuando, arrollados por el Pacto por México, todo se estaba construyendo en una mesa de gobierno y partidos, no de grupos parlamentarios, habiendo querido corregir esa situación para que el Congreso tuviera el papel que debía desempeñar, porque eran reformas legislativas. Una madrugada, porque yo saco conclusiones de madrugada, le consta a mi esposa que por ahí está sentada, dije, hagamos nuestra propia propuesta de reforma política. A las 7 de la mañana le marqué a Ernesto Cordero y le digo, órale, nos puede costar el puesto. Le dije, al final le costó el puesto a Ernesto Cordero como coordinador de los senadores. Y después de hablar con Cordero, hablé con Manuel. Veámonos temprano, Manuel. A las 10 de la mañana estábamos anunciando Ernesto Cordero y Roberto Gil, Miguel Barbosa y Manuel Camacho, que haríamos nuestra propia propuesta de reforma política. Y así lo hicimos. Somos opositores, dignamente opositores. Participamos de la política y de la construcción de los productos legislativos. Participamos de la coyuntura política y formamos parte de acuerdos. Votamos a favor y votamos en contra, pero siempre con un comportamiento digno, dignificante, nunca de denigración ni autodenigración. Manuel Camacho fue un constructor, un permanente estratega de cada momento que se vivió. Yo le llamaba a mi oficina, Manuel, quiero hablar contigo. Y aprendí a hablar con Manuel Camacho. Así como dice Leti, pues no es fácil al principio hablar con Manuel Camacho, más cuando se te quedaba mirando así, ¿verdad? Y no veía ni las pestañas. Pero yo aprendí a hablar con él. Y aprendí a poder aprovechar su talento, que es el valor de la eficacia en la vida y en la política. Si está rodeado de talento, aprovéchalo. Pero para aprovecharlo primero se necesita identificar la esencia del talento de cada quien. Y les cuento una anécdota. Bueno, no fue en el 94 como Leti Bonifaz, no fue en el ¿qué? Ahí que uno tenía 4 años. No, yo era un abogado litigante en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Era yo priista. Era el 88. Manuel Camacho estaba diferenciándose del poder público en ese momento. Buscaba ser candidato a la presidencia de la República. Buscaba ser candidato. Miguel Barbosa, mi esposa y unos amigos habíamos decidido irnos cuando Manuel Camacho se fuera. Y habíamos hecho una frase que decía, con Camacho y sin partidos. Yo no conocí a Camacho.
yo lo veía en televisión, pero había yo decidido seguirlo en la ruta que él asumiera. Es una historia personal, se la conté a Manuel en más de una ocasión. Entonces, claro que hoy estamos, pues yo quiero decir, de plácemes, porque cada vez que recordamos a una persona querida que falleció, podemos estar lamentándolo y lo vamos a seguir lamentando. Pero hoy estamos de plácemes, porque presentamos su obra, la obra que ayudará a perdurar la memoria de Manuel Camacho. Es la obra que perdurará. Yo sí creo que la muerte lo sorprendió. Yo sí creo, como lo dijo Leti Bonifaz, esta jugada de la vida fue muy cruel, porque de lo contrario hubiera escrito sus memorias y no la tradición oral hubiera reinado también en la rica, abundante vida de un hombre como Manuel Camacho. Debiéramos grabar las pláticas con nuestros padres, ¿eh? Yo tuve esa pretensión antes de que mi padre muriera, pero no lo hice. Háganlo ustedes, porque no sé si en el caso de los hijos de Manuel Camacho pudieron tener la previsión de grabar conversaciones con él. No lo sé, ojalá así fuera. Es una recomendación que ahorita yo le hice a Leti Bonifaz y que parece que le caló, ¿verdad que sí? Entonces, de verdad que muy contentos, muy agradecidos. Su padecimiento me hizo conocer a Mónica, me hizo conocer a las niñas, a todas ellas, la animosidad de la chiquita, porque este libro lo entregamos hace 3, 4 meses y la que se lo llevó fue Leonor, ¿sí o no? Te lo llevaste y no lo querías soltar, ¿verdad? Ese día que no tenías otra ocupación y mandaste a las niñas, Mónica. Ella se llevó su libro. A Manuel, un profesionista de primera, hombre serio, de no muchas palabras, pero el estilo del papá está igualito. Y desde luego a Juan Salvador, gracias por venir, qué bueno que viniste. Nos da gusto que hayas salido de la selva chiapaneca por un rato. A todos gracias, a sus hermanos, a su hermana, a su hermano, a su hermana, a sus familiares y sus amigos. Tenemos un magnífico recuerdo de Manuel Camacho. Lo respetamos en vida, tuvimos el privilegio de tratar con él, tuve el privilegio de aprender a hablar con él, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y creo que todos en el grupo parlamentario mantenemos un recuerdo de enorme respeto por Manuel Camacho. Por cierto, le hemos puesto ofrendas aquí en mi oficina a Manuel Camacho. No sé si saben, pero así somos los provincianos, ni modos. Le pusimos ofrendas a Manuel Camacho. ¿Sí? Así es que gracias por su presencia, doctor, gracias, Diego Valadez, siempre. Yo recurro mucho a él, ¿eh? También ya aprendí a platicar con él, ojalá no, me siga. Ay, ¿saben qué? Les voy a decir que, porque decía Leti que ella no alcanzó a tener forma de comunicarse por chat con Manuel Camacho, y yo le dije aquí a Alejandra, y le dije al doctor Valadez, oigan, pero el teléfono de Manuel Camacho no servía para tener chat, era muy viejito, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Entonces, todos esos recuerdos, gracias a Alejandra, la historiadora que acompañó a Manuel Camacho, a Leti Bonifaz, la intelectual jurídica de ese equipo político, Ignacio Marván, otro intelectual que acompañó, y al último a Carlos Monroy. Por cierto, el equipo de Manuel Camacho trabaja conmigo, y por eso le pedí a Carlos Monroy, el Nobel del equipo de Manuel Camacho, que está recién llegado
de haber estudiado una maestría en Londres, que fuera parte de la ponencia, porque se le recuerda bien y se le recuerda con respeto. Gracias, buenas noches por su presencia. Bueno, pues de esta manera se